Increíble historia, la verdad oculta sobre una mujer maltratada que transformó la vida del millón. María miraba por la ventana mientras el sol comenzaba a asomarse, llenando su modesta casa con una luz dorada que le recordó a su madre. Esa luz era su consuelo en las mañanas frías de su pequeño pueblo en México. Con un suspiro profundo se levantó sabiendo que su día estaba lleno de retos. Sus dos hijos, Diego y Valentina, aún dormían, y ella se sentía atrapada en un ciclo interminable de rutina y miedo. En cada bocanada de café sentía el eco de los gritos de su esposo, un hombre cuya risa solía enamorarla y que, con los años, se transformó en una sombra amenazante. A las 11 de la mañana, la plaza estaba viva. María colocó su mesa, exhibiendo con orgullo los platillos que tanto amaba preparar. El aroma del mole y los tacos se mezclaban, atrayendo a los vecinos. Pero cada sonrisa que recibía era una daga en su corazón. Su esposo siempre le decía que no era lo suficientemente buena, que su popularidad era un reflejo de su deslealtad. Ella sabía que su talento era un acto sincero de amor, pero la inseguridad sembrada por él la hacía dudar de sí misma. Cada mirada curiosa era un recordatorio de su lucha interna, y a veces quería gritar, pero el miedo la mantenía callada. Un día, mientras servía su mole, una chef famosa se acercó. La mujer tomó un bocado y su rostro iluminó el ambiente. «Este platillo es extraordinario», dijo con los ojos brillando al probarlo. Esa simple frase encendió algo dentro de María. La chef la invitó a ser su aprendiz, a creer en sus sueños. Pero la alegría se atenuó rápidamente por la tensión en su hogar. Esa noche su esposo llegó a casa con un aire pesado, y María sintió que el aire se cortaba. Las palabras hirientes comenzaron a cascada. Cada comentario malicioso era un intento más de hacerla dudar, de ponerla en su lugar. Mientras se preparaba para la competencia gastronómica, un torbellino de dudas la invadía. Necesitaba demostrarle al mundo, y a sí misma, que era capaz de mucho más. Pero cuando un grito resonó en su hogar, cuando vio a su hija temblar de miedo, algo se rompió dentro de ella. María se dio cuenta de que su vida no podía seguir así. Se encontraba en una encrucijada. Seguir viviendo en el miedo o luchar por un futuro diferente para sus hijos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María se preparó para la competencia, su mente llena de imágenes de su vida, su hogar, el miedo. El día de la competencia, su corazón latía como un tambor. Pero cuando escuchó la voz de su esposo al fondo, sintió que el mundo se la tragaba. Sus sueños, a punto de florecer, parecían marchitarse ante el gélido temor que lo acompañaba. Cada paso hacia el escenario era una batalla que la consumía. El público la miraba expectante sin saber su historia, sin comprender que no solo presentaba platillos, sino que estaba revelando su alma. En ese momento crucial, recibió su sabor, su esencia, pero su mirada se desvió hacia la esquina, donde la sombra de su esposo se cernía como un verdugo. La angustia creció, la adrenalina golpeó su pecho, y la pregunta que la atormentaba se tornó evidente: ¿podrá realmente liberarse de su pasado y dejar que su historia sea la que defina su futuro? Todo lo que había enfrentado, cada lágrima en silencio, la llevaron a este instante, un momento en que la verdad finalmente podría salir a la luz. ¿Logrará al fin encontrar su voz en medio del caos? María se colocó frente a la estufa, el brillo de la competencia aún rebotando en su mente. Sabía que podía sentir el sabor de la victoria, pero también el miedo que la había acompañado durante tantos años. Con cada ingrediente que añadía a su platillo, se preguntaba si realmente estaba lista para desafiar a esa sombra de su esposo que la había seguido hasta allí. La cocina era su refugio, su espacio sagrado, pero ahora, cada movimiento se sentía como un acto de desafío ante el monstruo que había construido el hogar en el que vivía. El aroma del mole llenaba el aire, evocando recuerdos de su infancia, de la risa de su madre y la calidez de su hogar. Pero esos mismos olores se mezclaban con el veneno de la inseguridad que su esposo había sembrado en su interior.
Se dio cuenta de que si quería avanzar, necesitaba reencontrar la conexión con esos momentos de alegría pura que siempre habían alimentado su pasión por la cocina. Mientras la competencia se acercaba, María empezó a visualizar su futuro no como un sueño distante, sino como una posibilidad tangible. Cada bocado que preparaba era una declaración de intenciones, un grito sordo contra el miedo y una promesa a sí misma. La chef famosa que había creído en ella se convirtió en su guía invisible, inspirándola a tomar decisiones por su cuenta. Si iba a arriesgarse, quería que cada plato que servía hablara de su historia y su capacidad para superarse. Los días siguientes la encontraron inmersa en una rutina nueva. Durante las noches se encerraba en la cocina, dejando que sus manos se movieran sin pensar. Practicaba recetas, combinaba sabores y creaba nuevas presentaciones. Ante el espejo se repetía que era suficiente, que su voz era válida, que su arte merecía ser celebrado. Aprendió a usar el miedo como un motor, llevándola a crear en vez de paralizarla. Pero inevitablemente la tensión en casa aumentaba. Su esposo, desconcertado por su transformación, le lanzaba miradas desafiantes y palabras hirientes. Se dio cuenta de que mientras más crecía su confianza, más fuerte se tornaba su resistencia. Una noche él cruzó la línea. ¿Acaso crees que esto es una aventura? Lo pagaremos caro, dijo, su voz resonando con amenaza. María sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Ese instante de confrontación la hizo cuestionarse, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para liberarse de su opresor. La decisión de hacer caso omiso a sus palabras y seguir su camino parecía imposible. Sin embargo, en una clarividencia de claridad, comprendió que su valor se encontraba en cada acción que tomaba para reclamar su vida, en cada platillo que preparaba con amor y dedicación. El día de la competencia llegó y, aunque la presencia de su esposo la inquietaba, al mismo tiempo la llenaba de una determinación abrasadora. Miró al público y por primera vez no vio caras de asombro o juicio, sino una oportunidad de conectar. Alzar la vista le permitió ver, más allá de las sombras, un camino iluminado por la posibilidad de un futuro diferente. Mientras una doble de emociones inundaban su ser en ese instante crucial, supo que ya no podía mirar hacia atrás. La decisión estaba tomada. Era momento de soltar el miedo y afrontar la sombra. A medida que el jurado se acercaba a aprobar su creación, María sintió en su interior que no solo presentaba una receta, sino que se enfrentaba a su realidad. Sin embargo, cuando el jurado probó su platillo y el silencio llenó el aire, un latido profundo resonó en su pecho. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre o tendría que enfrentar uno de sus miedos más profundos de nuevo? La tensión se acumulaba a su alrededor, y la pregunta que flotaba en el aire era evidente: ¿podría realmente huir de su pasado mientras el futuro se palpaba al alcance de su mano? El silencio del jurado se convirtió en un eco temido que reverberaba en la mente de María. Ya no era solo un concurso, era una línea divisoria, un momento que definiría quién era y quién deseaba ser. Mientras los críticos saboreaban su mole, cada segundo se alargaba, obligándola a enfrentar la incertidumbre de su propia valía, la misma duda que había intentado enterrar en la cocina. Inspirada por la esencia de su infancia, comenzó a reconfigurar su pensamiento. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar la validación externa, se dirigía hacia el interior y se aceptaba a sí misma? Esa noche, frente al espejo, regresó a las enseñanzas de su madre: cocinar era un acto de amor, y el verdadero juicio provenía de su propia autocrítica. Esa convicción la llevó a comprometerse con su crecimiento. Después de la competencia, no se marchó a casa con la cabeza agachada. En su lugar, decidió invertir sus ganancias en un curso intensivo de gastronomía. Cada técnica aprendida la acercaba más a una versión de sí misma que existía más allá del miedo. La chef famosa que había creído en ella seguía siendo su guía, pero ahora tenía un equipo de expertos para apoyarla. Los días se convirtieron en semanas, y su dedicación se notaba. Se sumergió en el mundo de la cocina de alto nivel. Los conceptos que alguna vez parecieron desequilibrados comenzaron a tomar forma, y los sabores se entrelazaron en su mente como una sinfonía. María ya no solo cocinaba, experimentaba, creaba y se desafiaba a sí misma con nuevos sabores. La cocina se transformó en su laboratorio, un espacio donde podía ensayar su valentía y redefinir su identidad. Sin embargo, las sombras de su hogar también crecieron en intensidad. Su esposo se volvió cada vez más manipulador, tratando de socavar su nueva confianza. ¿Qué te hace pensar que eso es lo que necesitas?
Le preguntaba utilizando el tono que una vez la había paralizado. Las palabras de su marido eran balas de saña, pero su crecimiento no se podía acallar por más que él intentara derribarla. Una noche, después de una larga jornada en la escuela culinaria, María llegó a casa y lo encontró esperándola. La mirada de él era penetrante, una mezcla de ira y desesperación. Esto no es vida. Estás perdiendo el tiempo. ¿Eres realmente feliz o solo te engañas? En ese instante la lucha interna de María tomó un nuevo giro. Sabía que no se trataba solamente de sus sueños, sino de enfrentarse a una realidad que la había mantenido atrapada por demasiado tiempo. Repensar su felicidad la llevó a una epifanía: su éxito no podía depender de la aprobación ajena. Así se armó de valor y respondió con firmeza: he encontrado mi pasión y estoy dispuesta a luchar por ella. Te mereces un reconocimiento, pero ahora, yo también me lo merezco. Sus palabras colisionaron en el aire, creando una tensión palpable. ¿Era este el punto de quiebre que había ansiado tanto? Podía sentir el cambio en su interior. Incapaz de predecir la reacción de su esposo, María respiró hondo, preparada para cualquier desafío. Sin embargo, mientras la confrontación se intensificaba, un inesperado giro la sacudió. Su esposo dejó escapar una risa burlona, una reacción que hizo que sus manos temblaran. ¿Y si te cierro el acceso a esta nueva vida?, dijo, su voz rota por la desconfianza. María sintió que las antiguas cadenas de miedo se aflojaban cada vez más, pero a su vez, se dio cuenta de que aquella era solo la primera de muchas batallas. Ya no se trataba de una sola competencia, sino de un desafío diario por su transformación. Con una mezcla de determinación y un nuevo sentido de claridad, decidió que la lucha por ser auténtica solo había comenzado. A medida que el aliento de su esposo se entrelazaba con las sombras del miedo, María comenzó a visualizar un futuro que era completamente suyo, alejado de los grilletes de su pasado. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta latía con fuerza: ¿sería capaz de enfrentarse a la verdadera batalla que se estaba preparando? ¿Tendría la fuerza para reclamar su vida sin mirar atrás mientras el reloj empezaba a marcar el tiempo de nuevas decisiones? La vida de María tomó un giro inesperado en la semana siguiente a su confrontación con su esposo. Aunque la tensión en su hogar era palpable, su determinación creció como un fuego avivándose. Se despertaba cada mañana con una sensación renovada, cada instante dedicado a la cocina se convertía en un ritual de autoconocimiento y empoderamiento. A medida que se sumergía en las múltiples facetas de la gastronomía, experimentaba mucho más que sabores y técnicas. Se trataba de un viaje que la llevaba a confrontar sus propias limitaciones, a explorar cada rincón de su creatividad y a desafiar las creencias que había resistido durante años. El rechazo de su esposo, que en un momento la había despojado de su confianza, se convertía en un trampolín para un crecimiento inesperado. Con cada plato que recreaba, María aprendía a canalizar sus emociones. El vibrante aroma de las especias evocaba recuerdos de su infancia, el deber de hacer las paces con su historia la inspiraba a innovar. La cocina se convirtió en un escenario de confrontación, no solo contra su pasado, sino contra la creencia de que dependía de la aprobación ajena para ser válida. En ese laboratorio culinario, la alquimia de ingredientes se transformaba también en la fusión de su nueva identidad. Sin embargo, la presión en casa no desapareció. Su esposo, sintiendo que su control se deslizaba entre sus dedos, intensificó su manipulación. ¿Pero qué vas a hacer con esto? ¿Piensas que podrás competir sin apoyo ni recursos? Le lanzó un comentario hiriente un día, justo después de que ella volviera del mercado con productos frescos. María miró los ingredientes que había seleccionado con amor y determinación, y en su mente comenzó a tramar un plan. Claramente, no solo debía enfrentarse a la atmósfera de desconfianza, también era hora de planear su propio evento. La idea de un pop-up culinario comenzó a tomar forma en su mente. No se trataba de alcanzar el éxito inmediato, era sobre construir un espacio donde pudiera mostrar no solo su habilidad, sino también la esencia de lo que había aprendido sobre sí misma. El escenario le permitía explorar su voz, sin la sombra del juicio de su esposo. Comenzó a dibujar un esquema de lo que esa primera experiencia podría ser. Un menú que representara los contrastes que había aprendido, sabores simples pero cargados de significado, y técnicas tradicionales recubiertas de innovaciones modernas. Pensó en cómo cada bocado podría contar la historia de su lucha y su renovación. La preparación de su evento no fue sencilla,
cada paso involucraba la ardua tarea de enfrentar no solo la crítica del mundo exterior, sino también la batalla interna de su propia duda. Sin embargo, entre la planificación de recetas y la compra de utensilios, María podía sentir que cada decisión la acercaba más a la libertad. Había comenzado a ganarse la confianza de sus compañeros de cocina, quienes la apoyaban en cada elección y validaban su visión. La fecha del pop-up se aproximaba y con ella una mezcla de ansiedad y emoción incontrolable. Finalmente decidió compartir su plan con su esposo, consciente de que la reacción podría ser un revés. «Voy a hacer un evento», le afirmó, su voz resonando con la claridad de su convicción. «Este es mi momento para mostrar lo que puedo hacer». La respuesta de él fue un silencio pesado, pero a María ya no le importaba el eco de su juicio. Era un riesgo, sí, pero había asumido que valía la pena. Ella había descubierto al fin que la búsqueda de su voz auténtica sobrepasaba la necesidad de complacer a otros. No era solo acerca de comida, sino de su vida misma, la historia que anhelaba contar con cada plato. Con la mirada fija en el horizonte sabía que había llegado la hora de dejar de lado las inseguridades que tanto tiempo había cargado. Su futuro estaba al borde de un precipicio, listo para saltar, pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta la acechaba: ¿sería suficiente la fuerza que había cultivado para no solo realizar su sueño, sino para afrontar la convulsión que inevitablemente se avecinaba en su hogar? María despertó a la mañana del evento sintiendo una mezcla abrumadora de ansiedad y determinación. La cocina, que había sido su refugio y su campo de batalla, ahora era el escenario de su ambición. Con cada parte de la mise en place, había añadido a su día un toque de significado. Los vegetales frescos que había elegido cuidadosamente no solo eran ingredientes, eran símbolos de su renacimiento. Mientras cortaba cebollas, las lágrimas que caían no eran solo por la pungencia del bulbo, sino por el torrente de emociones que la invadía. Había dado pasos hacia lo desconocido, un hecho que le producía tanto miedo como entusiasmo. Sabía que en este momento su capacidad para enfrentar lo que estaba por venir debía estar anclada en su confianza recién adquirida. Sin embargo, las palabras de su esposo resonaban en su mente como ecos que nunca parecían desvanecerse. ¿Y si no puedes? Consciente de su fragilidad emocional, María respiró profundamente. La cocina no solo se estaba convirtiendo en su espacio creativo, era el lugar donde podía confrontar esas voces críticas, tanto externas como internas. Se permitió sentir la ansiedad, pero se negó a dejarse consumir por ella. En su mente la decisión de no depender de la aprobación ajena ya había sido tomada, lo que quedaba era la ejecución. Mientras iba armando los platos, comenzó a visualizar cómo cada uno de ellos contendría no solo sabores, sino su historia, su lucha. Cada textura y cada aromatización serían elegidos meticulosamente, revelando su viaje personal. En esas ventanas de reflexión, comprendió que más allá de la comida, estaba entregando un pedazo de sí misma en cada porción que cocinaría. La primera llegada de sus invitados no hizo más que aumentar su presión. Al mirarlos pudo ver en sus rostros una mezcla de curiosidad y expectativa. Reconoció que aunque ellos no conocían la complejidad de su historia, cada uno era una razón más para sostener su convicción. Se introdujo en el proceso como una bailarina en su primer espectáculo, consciente de cada paso que debía dar, cada platillo que debía presentar con precisión. Sin embargo, cuando los primeros comentarios empezaron a fluir, un torbellino de emociones la atravesó. «Increíble. Esto es diferente», resonaban entre risas y elogios. Pero no todo fue un mar de flores. Una crítica desmesurada, que surgió de uno de los asistentes, golpeó su confianza. «Pero no parece auténtico, ¿no crees?». La pregunta se sintió como una puñalada en el corazón. En ese instante la sombra de sus inseguridades apareció nuevamente. Ese pequeño desliz de autocrítica la llevó a un desvío mental. ¿Qué significaba ser auténtico en su nueva cocina? Era el reflejo de su historia, su forma de salvarse a sí misma, y no debía permitir que la duda de un extraño la debilitara. Cerrando los ojos un momento, decidió centrarse en el porqué de su esfuerzo. Se había arriesgado y había trabajado duramente, no iba a dejar que unos pocos comentarios moldes el camino que estaba trazando. El evento continuó, pero María se sintió fortalecida por el desafío que el crítico había planteado. Corrió hacia su cocina, impulsada por la necesidad de responder a esa singular pregunta. Se trataba de ser verdadera consigo misma, de mostrar su viaje y no simplemente un plato.
En un impulso ardiente decidió que cada bocado que servía sería un capítulo más de su historia, uno que sería el primero de muchos. Sin embargo, al final de la noche, cuando el eco de las conversaciones se disipó y los espacios vacíos ocuparon su lugar, la pregunta del crítico se lo complicó todo. ¿Y si a pesar de todo su esfuerzo y el éxito que había logrado, no era suficiente para romper las cadenas que la mantenían cautiva en su hogar? La batalla que había comenzado a ganar en la cocina parecía ser solo un primer paso hacia algo mucho más grande. Con el corazón acelerado, María supo que aquel evento había sido solo el principio de su lucha por ser verdaderamente libre. En ese instante una revelación la sacudió: el verdadero desafío ni siquiera era el menú, sino la vida que la esperaba al regresar a casa. Mientras la noche se cerraba, comprendió que debía enfrentarse a su esposo antes de cualquier otro obstáculo, ya que la vida podría obligarla a elegir entre la cocina y su libertad. ¿Tendría el valor de hacerlo? El sol del día siguiente entró por la ventana, iluminando la cocina con sus rayos cálidos. María podía sentir que ese nuevo amanecer traía consigo desafíos presentes, pero también la invitación a actuar. Mientras seguía revisando cada utensilio, se dedicó a chocar contra sus pensamientos, al igual que contra los colores de los ingredientes frescos que había dejado en la mesa después de la noche anterior. Había un eco en su interior que resonaba con mayor intensidad: necesitaba una conversación sincera. Su esposo, Javier, seguía sumido en su rutina diaria, aunque esa normalidad parecía distorsionada por las tensiones recientes. María sabía que el primer paso hacia esa libertad que tanto anhelaba estaba en la comunicación. Con un nudo en el estómago se aventuró a dar el paso que por tanto tiempo había pospuesto: hablar abiertamente sobre sus sueños y frustraciones. Antes de abrir la boca, se recordó a sí misma que el cambio no solo requería valentía, sino una fundamentación sólida. Había empezado a construir su camino, pero aún existía la duda de que su esfuerzo fuera considerado algo trivial o, peor aún, egoísta. La imagen de los platos que había servido la noche anterior emergió en su mente, acompañada de la sensación de triunfo que había en cada bocado cocinado con amor. Aquello era su esencia, y no podía permitir que una voz ajena la definiera. Mientras preparaba el desayuno, su mente daba vueltas en torno a cómo plantear el tema. Javier, quería hablar contigo sobre lo que siento, se repetía en voz baja. Cada repetición del mantra se sentía como si desnudara sus miedos: el miedo a su reacción, a que no viera la profundidad de su transformación. Tras servir 2 platos de tostadas con aguacate, su receta más vigente y sencilla, pero que contenía su renovado enfoque por la cocina, finalmente se sentó frente a él. María, ¿todo bien?, preguntó Javier al notar su seriedad. Sus ojos buscaban respuestas, pero lo que ella veía eran preguntas formuladas por sus propios miedos. Se respiró hondo y optó por hablar de su pasión por la cocina, de cómo cada plato significaba su deseo de expresarse, de romper cadenas invisibles. Mientras se abrieron las palabras, se sintió más ligera, como si cada frase eliminara un peso que llevaba años cargando. Sin embargo, la reacción de Javier fue un halo de incertidumbre. A veces me parece que te estás alejando, como si esto fuera algo más que hobby para ti, dijo con un tono que retumbó en su mente. Su comentario abrió una brecha que la hizo querer defender su espacio, pero en lugar de eso, optó por la reflexión. Tomó un respiro profundo antes de contestar. No se trata de alejarme. Se trata de encontrarme, de ser completa. Con un hilo de vulnerabilidad en su voz, intentó transmitirle el poder que la cocina había ganado en su vida. Un espacio donde se sentía fortalecida, donde podía moldear su futuro. La conversación prosiguió, repleta de altibajos, pero en cada intercambio, María podía sentir cómo sus convicciones comenzaban a arraigarse más firmemente dentro de ella. La lucha había mutado en diálogo, el solo hecho de compartir su pasión la conectaba a su esencia. Sin embargo, en su mente seguía latente la pregunta: ¿sería Javier capaz de aceptar lo que requería de su relación? Cada nuevo día parecía acercar su problema a una mayor intensidad. Mientras el tiempo avanzaba, la posibilidad de enfrentar a su esposo daba paso a una resolución inminente que se proyectaba en su interior. Con la cabeza llena de preguntas, no podía evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a luchar por su verdad. Sin embargo, ese temor a abrirse no se alejaba. Cuando finalmente se despidió de la conversación, todavía sentía que había un vacío no resuelto. Aquella noche había sembrado la semilla del cambio, pero las ramificaciones de una elección aún estaban por verse. Con su corazón latiendo con fuerza, supo que el verdadero reto no sería solo en la cocina,
sino en mirar la incertidumbre a los ojos. Necesitaría decidir si valía la pena seguir adelante, aún sin la garantía de que su esposo comprendería su viaje. El día siguiente llegaría con una nueva conversación, con una nueva oportunidad de avanzar hacia la libertad. ¿Podría enfrentarse a la verdad de su relación y conectar con el futuro que tanto anhelaba? Los días pasaron y el peso de la conversación con Javier seguía presente en la mente de María. Cada mañana, mientras cortaba cebollas o molía especias, el eco de sus palabras resonaba en su interior. Se trata de encontrarme, se repetía, consciente de que su búsqueda era inminente. Con cada plato que preparaba, cada receta que exploraba, el fuego interno que había encendido parecía consumir las dudas que antes la paralizaban. Sin embargo, la cotidianidad seguía siendo un recordatorio del constante tirón entre su mundo emocional y la vida que compartía con su esposo. Una tarde, mientras observaba un programa de cocina en la televisión, se sintió distinta. La chef del programa hablaba sobre la importancia de la autenticidad en la oferta gastronómica. Tu plato es tu voz. Si no hablas, no existes. En ese momento algo hizo clic. Si quería que Javier entendiera su pasión, debía mostrarle su verdadero yo, no simplemente a la mujer de las tostadas, sino a la que desata sabores y emociones. Ese fin de semana se aproximaba, y María decidió proponer una actividad. Javier, ¿podríamos cocinar juntos este sábado?, preguntó intentando sonar natural. Él levantó la vista del periódico sorprendido. ¿Cocinar juntos? ¿Desde cuándo te interesa esto? Su tono reveló tanto escepticismo como curiosidad. No era la primera vez que le proponía actividades conjuntas, pero sí era la primera vez que ella parecía tener una intención clara. El día llegó inminente y la cocina se convirtió en un escenario de transformación. Con cada ingrediente que sacaban de la nevera, María compartía detalles sobre sus recetas, sus sueños de crear un pequeño negocio de catering. Al principio Javier ayudaba con desgano, mezclando sin prestar demasiada atención, pero a medida que el olor de los platos se infiltraba en sus sentidos, comenzó a involucrarse. ¿Y qué te pasó? Siempre me dijiste que esto no era para ti, comentó mientras batía la mezcla de masa para pan. Ella decidió que era el momento de abrirse un poco más. Siento que estoy cambiando, que hay algo en mí que siempre he querido explorar y que nunca he tenido el valor de hacer. La frase resonó en la cocina, cargada de verdades. Ahora era ella quien sentía que podía hacerle frente a la situación. Y así, mientras mezclaban sabores, María se dio cuenta de que también estaba mezclando partes de ella misma que habían estado separadas por años. Javier parecía ir abriéndose, reflexionando sobre sus palabras. Ya no era solo la cocinera que ofrecía platos, era una mujer que reclamaba su lugar en el mundo. Pero el desafío más grande aún no había llegado. Esa noche, tras compartir una cena que había cocinado con su esposo, él abordó el tema sobre su futuro y lo que él pensaba. Si decides tomar este camino, tendrías que ser más realista sobre la economía que podría conllevar, dijo Javier con cautela. Las palabras lo herían, se sentía como si se le exigiera rendirse a lo pragmático y olvidar sus sueños. No estoy pidiendo que me apoyes incondicionalmente, solo que confíes en mí. El contraste de ideas se palpaba en el aire. Ella deseaba luchar por su sueño, pero a la vez se sentía dividida entre la realidad y la esperanza. Esa noche antes de dormir, María se vio en el espejo. Vio a una mujer más fuerte, pero la preocupa la frágil estabilidad de sus cimientos. Ese reconocimiento le reveló la importancia de estar dispuesta a arriesgar, incluso si eso significaba enfrentarse a su esposo sobre el futuro que deseaba. Mientras la luna iluminaba su cuarto, se preguntó cómo podría hacer que Javier entendiera no solo su pasión, sino su derecho a soñar. Fuera de toda expectativa, surgía una nueva inquietud: ¿hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgar su relación por su autenticidad? La tensión entre su deseo de ser comprendida y la necesidad de estabilidad comenzaba a darle forma a la historia que estaba escribiendo. El próximo día no ofrecería respuestas fáciles. ¿Podría María mantener su esencia mientras navegaba por las aguas turbulentas de su vida personal? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero requeriría un acto de valentía que aún no se atrevía a contemplar. La mañana siguiente María despertó con un nudo en el estómago. Había tomado la decisión de hablar con Javier de manera clara y directa, sin rodeos ni evasivas. El aroma del café recién hecho se filtraba en su mente, pero su atención estaba centrada en las palabras que quería pronunciar.
Lo pensó mientras se vestía, no puedo seguir ocultando quién soy. Cada prenda que colocaba sobre su cuerpo era un recordatorio de la transformación que anhelaba. Durante el desayuno, el silencio era palpable. Javier, absorto en su teléfono, parecía distante. María luchaba por encontrar el momento perfecto para expresar su voz. Hoy es el día, se repetía mentalmente con la esperanza de que la determinación ahuyentara sus nervios. Finalmente, con el corazón latiendo aceleradamente, rompió el silencio. Javier, necesitamos hablar sobre mis planes. La frase salió firme, sorprendiendo incluso a ella misma. Él levantó la mirada, posando su teléfono a un lado, creando un breve espacio de atención que María decidió aprovechar. Quiero abrir mi propio negocio de catering, declaró, observando la expresión de su esposo cambiar entre la curiosidad y la inquietud. He estado cocinando, explorando nuevas recetas y, más importante, quien quiero ser está surgiendo a través de esto, continuó. Sus palabras, aunque honestas, se transformaron en una lucha entre la autoafirmación y el temor a la desaprobación. ¿Por qué ahora? ¿Qué te ha hecho pensar que esto es viable? Preguntó Javier, su voz fusionando sorpresa y escepticismo. Siempre ha estado dentro de mí, pero no he encontrado la valentía para seguirlo. Necesito que confíes en mi capacidad, contestó María, sintiendo que cada palabra la acercaba a su verdad, pero también la exponía a su juicio. Las palabras parecían fluir, y mientras lo hacían, se cuestionó si podría soportar la presión de su reacción. Javier, en su papel de esposo protector, manifestaba su preocupación, pero detrás de esa cautela ella percibía algo más, miedo a perder a la mujer que conocía. María se sintió enormemente pesada ante el dilema, su deseo de ser vista era palpable, pero también su necesidad de mantener la relación intacta. Ante el silencio que seguía a su confesión, la incomodidad se extendía como una sombra. Ella sabía que el camino hacia la autoafirmación podía fracturar sus cimientos familiares. ¿Hasta dónde estaré dispuesta a llegar? Reflexionó, sintiéndose atrapada entre la sinceridad y el compromiso. Fue entonces cuando Javier, mirando fijamente a las paredes que habían compartido durante años, mencionó un problema que estaba siempre presente. María, la estabilidad financiera es importante. No quiero que te lastimen tus sueños en el proceso, expresó, su voz revelando su preocupación más que su desaprobación. Era una advertencia disfrazada de cuidado. La respuesta resonó en ella. Se sentía culpable por incluso considerar la idea de desafiar sus expectativas, pero al mismo tiempo, ese era el destello de la lucha que llevaba dentro, la búsqueda de su verdad, de esa parte que clamaba ser reconocida. Mientras la conversación evolucionaba en un tira y afloja emocional, comenzó a percibir una posibilidad. Quizás, si lograba combinar su pasión con pragmatismo, las palabras de Javier podrían ser el puente en lugar de un muro. Así, tras unos momentos de deliberación y vacilación, María adoptó un enfoque más operativo. Podría empezar a ofrecer mis servicios de forma gradual, un proyecto paralelo mientras mantengo mi trabajo, sugirió, buscando salvar las distancias de la incertidumbre. Era un pequeño sacrificio, pero un paso hacia renacer. Puedo presentar un menú, realizar catas, y si la demanda crece, podríamos pensar en expandirlo, continuó, segura de que sonaba más convincente y menos arriesgada. Javier la escuchaba, reflexionando sobre lo que estaba planteando. Aún quedaba un camino por recorrer, pero su determinación comenzaba a establecer un nuevo camino hacia su verdad. María se dio cuenta de que su evolución estaba en marcha y de que, a pesar de la resistencia externa, su fuego interno ardía con más fuerza. La conversación concluyó con un acuerdo tentativo, un atisbo de colaboración entre sus sueños y temores. Esa noche, al cerrar los ojos, María sintió un ligero alivio. Sin embargo, una pregunta continuaba latente: ¿sería suficiente un cambio en la estrategia para apaciguar la incertidumbre de Javier, o su propia valentía generaría una reacción inesperada en su hogar? Afuera, la luna brillaba y con ella, una nueva posibilidad, la de forjar un camino donde su autenticidad pudiera coexistir con su amor. Pero el verdadero desafío aún estaba por manifestarse. En su búsqueda de ser quien realmente era, tendría suficiente fortaleza para enfrentar las consecuencias que vendrían con su elección. María despertó al día siguiente sintiéndose más ligera, como si hubiera despojado una capa de sí misma que la había mantenido oculta por demasiado tiempo. Sin embargo, la incertidumbre pululaba en su mente, un recordatorio constante de que el camino hacia su autonomía apenas comenzaba. Con su decisión de emprender un negocio de catering ya en marcha,
percibía que había tomado una dirección que, si bien la llenaba de entusiasmo, también la enfrentaba a múltiples desafíos y temores. Durante el desayuno, el aire seguía cargado de tensión. Javier aún parecía distante, pero había algo en su mirada que ahora revelaba una ligera curiosidad. María sabía que no podía darse el lujo de evitar la conversación que seguiría. Decidida, ideó un plan, haría una presentación de sus ideas. Con su mente orientada a la acción, se pasó el día recopilando recetas, haciendo un menú tentativo y creando un esquema sobre cómo podría estructurar su negocio. La emoción llenaba cada rincón de su ser, y lo que antes fue miedo iba transformándose en una determinación firme. Después del trabajo se sentó en el pequeño escritorio de su habitación, el aroma de especias y sabores flotando en su cabeza. Mientras escribía, su mente viajaba lejos, visualizando la historia de su emprendimiento. ¿Cómo se vería su vida una vez que hiciera realidad su sueño? Empezó a darle vida a cada plato que quería ofrecer, pensando en la presentación, en los colores, en las texturas. Se imaginaba a sí misma, haciendo lo que amaba, recibiendo elogios de clientes satisfechos. Esa imagen se firmaba con la creciente seguridad de que realmente podía hacerlo. Sin embargo, también había una parte de ella que no podía ignorar. Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera lo invadían todo. ¿Y si no funciona? El eco de esta pregunta resonaba en su mente como un mantra perturbador. María tomó un respiro profundo. Sabía que para enfrentar la incertidumbre debía elaborar un plan sólido. La posibilidad de fracaso ya no podía ser su enemigo, sino el motor que la empujara a ser más estratégica y resiliente. Decidió entonces que en lugar de sumergirse en un abismo de dudas, trabajaría paralelamente en su negocio y su empleo actual. Comenzaría realizando catering para pequeños eventos, como cumpleaños y cenas privadas, lo que le permitiría mantener su estabilidad económica mientras hacía crecer su sueño. Al presentarle a Javier un plan estructurado, esperaba darle la confianza que necesitaba para apoyarla. Esa noche, después de cenar, invitó a Javier a sentarse junto a ella en el salón, donde unas velas parpadeaban suavemente. Con una sonrisa, comenzó a presentar su proyecto. Su voz reflejaba la pasión que la había estado consumiendo. He preparado un menú y un calendario de actividades. No lo verás como un riesgo, sino como una oportunidad de crecimiento para nosotros, dijo, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo al mirar a su esposo. A medida que su voz aumentaba en seguridad, Javier comenzaba a prestar más atención. Las preocupaciones en sus ojos parecían suavizarse. ¿No crees que no hay suficientes clientes para sostener un negocio así?, preguntó, aún escéptico pero curioso. María refutó la pregunta con datos y ejemplos de tendencias donde crecimientos en el sector del catering estaban surgiendo. Los minutos se convirtieron en horas mientras hablaban, y por primera vez en mucho tiempo, María podía ver la chispa de interés genuino en la mirada de Javier, aunque aún persistía la sombra de la duda. Era un pequeño paso hacia la aceptación de su cambio, pero también un reflejo de que aún había un camino largo por recorrer. Finalmente dejó ver una inquietud compartida que había estado creciendo dentro de ella. Quiero que trabajemos juntos en esto. No solo el negocio es mío, es algo que puede beneficiarnos a ambos. Tu conocimiento de marketing podría marcar la diferencia, le propuso con un tono lleno de esperanza. Las palabras de María dejaron a Javier reflexionando. Sentía que, aunque la iniciativa era de ella, invitarlo a ser parte del proceso sería vital para establecer una base más sólida entre ellos. Sin embargo, el nudo en su estómago no desapareció por completo. Sabía que si bien había dado un paso hacia la realización de sus sueños, también había sembrado en Javier una nueva fuente de incertidumbre. Mientras contemplaban el futuro juntos, María se permitió un momento para reflexionar. Si unía sus fuerzas y talentos a los de Javier, podría construir no solo un negocio, sino una nueva relación basada en la colaboración y el respeto mutuo. Pero la pregunta persistía, ¿el trasfondo de dudas y miedos de Javier sería un obstáculo o una oportunidad para transitar juntos en este nuevo camino? Afuera, el viento soplaba suavemente trayendo nuevos rumbos y posibilidades. Sin embargo, en el corazón de María, el verdadero reto empezaba a delinearse, con cada paso hacia su verdad, ¿podría sortear los escombros de las viejas expectativas y abrazar la creación de algo completamente nuevo? María despertó una mañana con una claridad y determinación renovadas. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su cocina,
el mismo espacio que había sido testigo de sus dudas y miedos, ahora se percibía como un campo de posibilidades. A través de las semanas, había comenzado a construir su propio negocio de catering. Cada receta, cada técnica aprendida, y cada cliente satisfecho la acercaban un poco más a convertirse en la mujer que siempre había soñado ser. Con el apoyo emocional de Javier tras haber decidido trabajar juntos, cada vez más se sentía empoderada. Su compromiso de no solo ser la chef de su cocina, sino también la líder de su propia vida, la llenaba de confianza. Estableció un calendario de eventos, y los pequeños catering comenzaron a multiplicarse. No solo las técnicas culinarias estaban detrás de su futuro, sino también la resiliencia que había construido a lo largo de los años. El reconocimiento comenzó a fluir desde su círculo cercano. Amigos y familiares la animaban a seguir adelante y recurrían a sus servicios cada vez que necesitaban un toque especial en sus celebraciones. En uno de esos eventos, mientras servía su famoso mole, se dio cuenta de que los elogios y la alegría de sus comensales eran muestras tangibles de su crecimiento personal. La cocina no solo se había convertido en su refugio, sino en su escenario de expresión. María había alcanzado una confianza inquebrantable en su habilidad para convertir la nostalgia de su infancia en delicias que resonaban con su historia. Javier, aunque inicialmente escéptico, empezaba a ver el valor que esto tenía no solo para ella, sino para ambos. Los fines de semana juntos en la cocina se transformaron en momentos de conexión, riendo y creando. Él comenzó a explorar su rol, ayudándola a gestionar las redes sociales, compartiendo fotos de los platillos y los comentarios de clientes. Cada éxito lo unía más a ella, y juntos comenzaron a soñar sobre una expansión futura. Sin embargo, a pesar del crecimiento, la sombra del pasado aún le recordaba momentos de duda. Uno de esos días, mientras revisaba los ingredientes necesarios para un gran evento que se aproximaba, un viejo recuerdo la visitó. La voz de su esposo amenazando que nunca sería suficiente retumbó en su mente. Pero esta vez no permitió que esas palabras la paralizaran. Enfocó su energía en la creación del mejor menú que jamás había hecho. El día del evento fue un testimonio de su transformación. Con la cocina llena de aromas familiares, preparó cada platillo como un tributo a los años de sufrimiento y lucha. Cuando los invitados llegaron, la energía era palpable. La mesa estaba bellamente presentada, y con cada bocado el regocijo en sus rostros se convertía en una validación de su trabajo arduo. Esa tarde, mientras la gente disfrutaba su comida, se sintió en paz, el hijo de su esfuerzo comenzaba a florecer. Después de ese evento, María decidió dar un paso más audaz. Inspirada por la acogida que había recibido, se informó sobre la posibilidad de asistir a una competencia de chefs locales. Siempre había soñado con ese escenario, así que sin dudarlo, envió su solicitud. Cuando recibió la confirmación de su participación, el sentimiento de felicidad y emoción la invadió, pero también había un leve murmullo de inquietud en su interior. ¿Podría enfrentar la presión de la competencia? A medida que se acercaba la fecha, se sumergió en ensayos, perfeccionando su menú, e incluso recibió consejo de la chef famosa que había sido su guía. Cuando finalmente llegó el día, se sintió segura de sí misma. La autenticidad de su cocina la definía. La presión del jurado no la iba a vencer esta vez. Mientras hacía su presentación en el escenario, recordó las lecciones aprendidas en su camino. Cada palabra que salía de su boca reflejaba la pasión que había identificado durante su viaje. Cuando llegó el momento de que el jurado probara su platillo, sentía que no estaba solamente en juego su habilidad culinaria, sino su voz, su vida. Al ver las sonrisas en los rostros de los jueces, su corazón se llenó de esperanza. De repente se dio cuenta de que no solo estaba cocinando, estaba compartiendo su historia, la historia de una mujer que había transformado el dolor en poder. El anuncio de los resultados no llegó sin tensión, pero cuando escuchó su nombre como la ganadora, no podía contener las lágrimas. Había hecho lo que muchos consideraban imposible, había conquistado sus miedos y reclamado su lugar en el mundo. Las palabras de reconocimiento del jurado reafirmaron su transformación. Su cocina había sido reconocida por su calidad, pero más importante para ella, había brillado su identidad. Regresó a casa con un trofeo y una renovada confianza. Conocía su valor y la importancia de seguir luchando por sus sueños. En el abrazo de Javier, sentía que finalmente ambos estaban alineados en su visión de futuro. La estructura de su relación creció con bases más fuertes, cimentadas en el respeto y la comprensión.
Más que un trofeo, lo que María había conquistado en verdad era su libertad, su voz, y su derecho a ser quien realmente deseaba ser. Mirando hacia el futuro, supo que independientemente de lo que viniera, había alcanzado una forma de paz interna que la acompañaría siempre. Se convirtió en la mujer que había querido ver en su espejo, valiente, decidida y auténtica. Y así, con la mirada fija en el horizonte, María se preparó para los próximos retos, segura de que con cada plato que cocinara, no solo alimentaría cuerpos, sino también historias de superación y libertad. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver este viaje de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final sorprendente y suspendan su suscripción inmediata al canal para seguir compartiendo relatos emotivos que pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. No lo dejen pasar.